A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la electricidad que alimenta nuestro mundo fuera, pues, tan fácil de entender como el tráfico de todos los días? Hoy vamos a usar esa misma idea para desentrañar uno de los conceptos más importantes de la física, la ley de Ohm, de una manera que de verdad se entienda. Exacto. ¿Qué pasaría si ese flujo invisible de electrones se comportara igualito que los autos en una autopista? Esta es la idea clave, el centro de todo lo que vamos a ver a continuación. Bueno, para empezar a desenredar esto, vamos a conocer a los protagonistas de nuestra historia de tráfico eléctrico. Hay que imaginarse que los autos son como pequeños electrones y la carretera, pues es el cable por el que viajan. Ok, primero en la fila, el voltaje. Imaginen que es como la fuerza, el empuje que sienten los carros para arrancar. Si hay más voltaje, hay más presión para que se muevan más rápido. Y esto lo medimos en voltios. Luego viene la corriente. Si el voltaje es el empuje, la corriente es el flujo en sí. Es como si nos paráramos a un lado de la carretera y contáramos cuántos autos pasan cada segundo. Más autos pasando es igual a más corriente. Y la medimos en amperios. Y para cerrar el trío, tenemos la resistencia. Esto es súper fácil. Es el ancho de la carretera, punto. Es lo que se opone, lo que frena el flujo de carros. Una carretera ancha tiene poca resistencia. Una callecita angosta, muchísima. Y se mide en ohmios. Y esto se ve clarísimo aquí. Por un lado, una autopista ancha, o sea, de baja resistencia, pues claro, permite que un montón de tráfico fluya sin problemas. Pero, ¿qué pasa con una callecita angosta, de alta resistencia? Se forma un cuello de botella terrible y limita cuántos carros pueden pasar al mismo tiempo. Listo. Ya tenemos el empuje, el flujo y el obstáculo, nuestros tres actores. La pregunta ahora es, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo juegan juntos? Pues resulta que hay una regla súper elegante, súper simple que lo conecta todo. Y esta es la pregunta del millón. Porque si logramos entender cómo estos tres elementos bailan juntos, de verdad que entenderemos la base de casi cualquier circuito eléctrico que existe. Y la respuesta, la herramienta mágica, es esta: el triángulo de Ohm. Miren, esto es como una calculadora de bolsillo, una verdadera navaja suiza. Es genial. ¿Queremos saber el valor de algo? Fácil, solo lo tapamos con el dedo. Si las dos que quedan están una al lado de la otra, se multiplican. Y si una queda arriba de la otra, pues se dividen. Así de sencillo, pan comido. Perfecto. Ya tenemos la teoría y la herramienta. Ahora vamos a ponerla a prueba en la carretera con tres ejemplos bien prácticos. Ok, primer escenario. Imaginemos que necesitamos saber cuántos carros están pasando por un punto. O sea, estamos buscando el flujo, la corriente. Bien, estos son los datos que tenemos. El empuje, o sea, el voltaje, es de 10 voltios. Y la carretera, la resistencia, es de 2 ohmios. Entonces, ¿cuál es el flujo? A ver, vamos a nuestro triángulo. Tapamos la I de corriente. ¿Y qué nos queda? La V de voltaje arriba y la R de resistencia abajo. O sea, que hay que dividir el voltaje entre la resistencia. Hacemos la cuenta y ¡listo! 5 amperios. Eso significa que con esa fuerza y en esa carretera pueden pasar 5 unidades de tráfico por segundo. ¿Vieron qué fácil? Muy bien, vamos con el siguiente desafío. A ver, esta vez la cosa cambia. Conocemos el flujo de tráfico, pero no sabemos qué tan ancha es la carretera. Hay que encontrar la resistencia. Los datos son una fuerza de 10 voltios y un flujo, una corriente de 5 amperios. De nuevo, al triángulo. Tapamos la R y nos queda voltaje arriba, corriente abajo. O sea, voltaje dividido entre corriente. Metemos los números y ¡zas! 2 ohmios. El triángulo no miente. Esa es la resistencia de nuestro camino. Venga, último ejemplo, y con esto ya quedará súper claro. Ahora lo que nos falta es la fuerza. Necesitamos saber qué tanto empuje se necesita para que todo esto se mueva. O sea, vamos a calcular el voltaje. Aquí sabemos que el flujo es de 5 amperios y que la resistencia del camino es de 3 ohmios. Una vez más, nuestro fiel amigo, el triángulo. Tapamos la V y vemos que la I y la R quedan una al lado de la otra. Eso significa que hay que multiplicar. Multiplicamos 5 por 3 y nos da un empuje total de 15 voltios. Se necesita toda esa fuerza para mover esa cantidad de corriente a través de esa resistencia.
Al final, después de todo esto, la idea se puede resumir en una sola frase, que es perfecta. El voltaje empuja los electrones, la corriente es cuántos de esos electrones pasan, y la resistencia, pues es lo que los frena. Así de simple. Esta analogía tan sencilla de la carretera nos demuestra el poder que tiene una buena metáfora para aclarar las cosas. Y claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué otras ideas que parecen súper complejas podrían, de repente, volverse clarísimas si tan solo encontráramos la analogía correcta para explicarlas?